estamos viendo en clases. Ahí está el detalle. Esto es lo que queremos ver como ejemplo para la hoja Cardex, ¿no? Construir la hoja Cardex con la siguiente información, dice acá. Método de evaluación WEPS. Hemos hablado también de estos métodos de evaluación. PEPS, WEPS, promedio ponderado, valor de mercado, entre los 4 más significativos. Y aquí están las transacciones. Esto que está acá de un formato narrativo, así en texto. Una empresa tiene su almacén directo, el material se compra de un proveedor, al iniciar el periodo mensual en mayo se registraba el dato, etcétera. Toda esta información de tipo narrativa es prácticamente un detalle de las transacciones que deben registrarse en la hoja Cardex. En la hoja Cardex debe anotarse estas transacciones de tal manera que se lleve adelante precisamente lo que hemos llamado el control de material, y ese control permanente, ese control continuo, que su nombre es control perpetuo, ¿no? Permanente, continuo, en tiempo real, dijimos. Y estas son las transacciones, específicamente aquellas que hablan del inicio del periodo para datos de inventario inicial, las compras del periodo, las entregas de materiales durante el periodo, las devoluciones que luego vamos a ver con más calma, etcétera. Entonces acá están prácticamente las transacciones básicas a manera de ejemplo de aquello que se registra en la hoja Cardex. Inventarios, compras y entregas. Eso está básicamente aquí. Inventario inicial, compras de materiales, entrega de materiales y el dato que al final va a quedar como inventario final de materiales. Eso es lo que tenemos en esta primera parte del ejemplo. Y esto que está acá en modo narrativo lo hemos ido desglosando parte por parte en el desarrollo ya del ejemplo mismo. Por ejemplo, cuando decimos al iniciar el periodo mensual de mayo 21, etcétera, registramos la fecha, el inventario inicial, el valor de ese material por unidad, qué cantidad tenemos como inventario inicial, 1000 kilos, y el valor de esos 1000 kilos, que no es más que multiplicar esta cantidad por el precio unitario, ¿no? O sea, 1000 por 15 multiplicado nos da los 15.000, que es el valor del material directo en inventario. Material directo X. Eso también es importante recalcar. Estamos hablando de un material de los 3 o 4 que tiene este ejemplo. Al empezar el ejemplo decía que esta empresa utiliza más de un material, ¿no? Acá está, dice, tiene en su almacén un material directo llamado X, junto a otros 3 materiales directos identificados como X o como YZW. O sea, son 4 materiales los que tiene. Pero acá solamente estamos viendo uno de ellos, el material X. Pero al ver uno de ellos, el material X, prácticamente estamos entendiendo la dinámica con la que se trata el resto de los materiales. O sea, no hay problema de ver uno, los demás son parecidos, ¿no? Hacer el mismo tratamiento con los datos que tenemos de los otros materiales. En este ejemplo solo se ve X, no se ve Y, Z ni W. Continúa el ejemplo y dice: el 3 de mayo se compran 5.000 kilos pagando 20 bolivianos por kilo al proveedor y con factura. Por lo tanto, el precio unitario que debe ir al Cardex debe ser aquel al que hay que restar el valor que corresponde al impuesto. En nuestro caso, el impuesto que hemos acordado es solamente el del IVA, el 13%. Entonces, descontamos ese 13%. Y el precio unitario queda con 17 bolivianos con 40 centavos. Entonces deduce el impuesto, solo IVA, 13%. Y lo registramos de esta manera. La compra, el 3 de mayo, compra de materiales. Este detalle puede ser tan minucioso como uno quiera, como uno desee. Puede haber mucha más información en este detalle.
Acá ponemos inventario, compra, entrega, de una manera muy escueta, ¿no? Muy puntual. Pero eso no significa que tengamos que poner necesariamente así el detalle. Podemos escribir más elementos que nos den información adicional acerca del material. Por ejemplo, podemos poner el nombre del proveedor, la procedencia, algunos datos que sean importantes de una compra, del inventario inicial, de las entregas. Es decir, que detalle debe ser eso, detalle de lo que está ocurriendo en la transacción. En nuestros ejemplos ponemos palabras muy concretas, inventario inicial, compra, entrega, ¿no es cierto? Eso es para fines prácticos solamente, pero está abierta la columna de detalle para anotar todo aquello que se considere necesario y útil dentro del CARDEX. Bien, en este caso compra, el precio unitario 17,40, tal cual hemos calculado antes, los 5.000 kilos, que es una entrada, ¿no? Es una entrada porque estamos comprando, está entrando al almacén. 5.000 kilos, entonces es una entrada de materiales. Y con eso se actualiza el saldo, 5.000 más los 1.000 que ya tenía en almacén, ahora tengo disponibles 6.000 kilos. El valor de esta compra, 5.000 por 17,4, va a dar 102.000 o 87.000. 87.000 es el valor económico de esta compra. Y el saldo será la suma de esta entrada más lo que había anteriormente en inventario inicial, 87.000 más 15.000, 102.000. Como ven, difícil no es, ¿no es cierto? Difícil no es. Ustedes sí han hecho prácticas, han hecho ejercicios de esto. No es difícil. Lo importante es estar concentrados, no equivocarse en el momento de registrar la información, estar atento a lo que se está haciendo sin distracciones, porque conforme el CARDEX va avanzando, basta una leve distracción y la susceptibilidad o la posibilidad de cometer errores también se eleva. Entonces hay que tener mucho cuidado y trabajar muy concentrados en el llenado de la hoja CARDEX, porque de eso depende todo el resto de la evaluación y del tratamiento que se hace a los materiales y la determinación del costo del material. Si el CARDEX está mal hecho, tenemos problemas con nuestros resultados. Continúa el CARDEX. En fecha 4 de mayo se entrega a producción. Ahí están las cantidades, de acuerdo a lo que se planteaba en el ejercicio, en el ejemplo. Y se anota en el CARDEX. Transacción número 3, fecha 4 de mayo, entregas, orden de producción por orden de producción. A las 7:45, 1.500. A las 7:46, otros 1.500. A las 7:47, 1.500. Y resulta que nos queda solo 500 kilos con el precio unitario de 17,40. Entonces entregamos esos 500 kilos, con lo que ya no tenemos más. Esta cantidad de entregas ya agotan el total de 5.000 que hemos comprado. Como es criterio WEBS, lo último en entrar es lo primero en salir, ¿no? Entonces con esto se agota el material que hemos comprado a 17.40 y me falta entregar a la orden 748, este es a 748, me falta entregar 1.000 kilos todavía, solamente estoy entregando 500 acá, ¿no? Pero tengo que entregar 1.500. Por lo tanto, debo recurrir al inventario inicial y de ahí entregar los 1.000 restantes. Pero el precio unitario cambia. Ahora esto es 15. Con eso no me queda nada en almacén de material X. 0 en cantidad y obviamente 0 en valor. O sea, puede quedar el almacén sin disponibilidad de material X, como en este caso. Todo lo hemos entregado a producción. Y acá una nota aclaratoria para enfatizar en esto último que acabamos de mencionar, ¿no? La orden 748 debe recibir material X en 2 partidas, ya que la cantidad requerida de 1.500 no alcanza al precio unitario de 17,40, porque solo se dispone de 500 kilos a dicho precio. Entonces se recurre al material directo del inventario inicial,
que tiene un precio unitario de 15 bolivianos el kilo y en la cantidad exacta que se necesita, 1000 kilos, que es lo que ha ocurrido aquí, ¿no? Estos dos. 740 y 15, la orden 748, 1500 kilos en total. Aclarando lo que ya habíamos entendido antes. Bien, continúa la hoja Cardex, ya desde aquí es lo que nos faltaba avanzar, hasta lo anterior ya habíamos visto ayer. Continúa la hoja Cardex y dice, 3 días después se realiza una nueva compra de material, recibiéndose en almacén 6.000 kilos a 22 con factura, 22 bolivianos el kilo con factura. Procedemos de la misma forma, hallamos el valor del material después de impuestos, 19,14, y anotamos ese resultado en el Cardex. Aquí está, transacción número 4, 7 de mayo, 3 días después del 4, compra a 19,14, 6.000 kilos. Ahora el saldo es 6.000, en valor la entrada es 114.840 bolivianos y el saldo es el mismo, porque estaba en cero, ¿no? No había material X, entonces esto está volviendo otra vez al almacén. Al día siguiente dice, se entrega a producción un total de 4.500 kilos, correspondiendo a cada orden 1.500, excepto la 746, que no requiere nada de material X. Vemos lo que ocurre entonces, aquí están las entregas, al día siguiente es 8 de mayo, ¿no? La transacción 5 del 8 de mayo. Entregamos a cada orden 1.500, excepto la 746, que no recibe nada, dice, porque no necesita. No requiere. Todas las demás así. Podíamos no haber anotado la 746, podíamos haber saltado directamente de 745 a 747, porque esto es cero, ¿no? De todas formas, para no perder la secuencia de las órdenes de producción que están recibiendo material, lo registramos con un cero. Pero como digo y repito, no es necesario. Si lo obviamos la 746, la orden 746, no va a pasar nada. Bien, están acá las entregas con sus correspondientes valores. Todas son salidas, ¿no? Noten que las entregas son salidas de material del almacén. Toda entrega es salida y toda compra es entrada. Entrada, las compras, salidas, las entregas. En valor, entradas, las compras, salidas, las entregas, en valor, en bolivianos. Y el saldo se va actualizando. Si es una entrada, se suma, si es una salida, se resta. Sentido común, ¿no? No necesitamos memorizar eso, no necesitamos repetir 10 veces para entender que es así. Sentido común, si está ingresando, tengo que sumar. Y si está saliendo, tengo que restar. Entonces, todo ingreso, toda compra se suma y toda entrega, toda salida se resta. Y eso es lo que está ocurriendo acá con los saldos. Es el resultado de las sumas y restas. Sumas de ingresos o compras y restas de salidas o entregas. Bien, así está nuestro hoja Cardex. Ya hemos llegado a la transacción 5 del 8 de mayo. Y si eso lo hubiésemos hecho en criterio PEPS, esto es webs, ¿no? Fíjense, a ver, en webs, al final, la última fila, fíjense, ¿qué nos queda? Saldo 1.500 kilos, porque este dato de la última fila es lo que va a corresponder al inventario final. Esto va a ser inventario final de material directo. Inventario final de material directo. Es difícil escribir con el mouse. Inventario final de material directo. 1.500 kilos está quedando si es que mi Cardex terminase aquí. Supongamos que hasta el 8 de mayo queremos saber datos, queremos información al 8 de mayo. Al 8 de mayo el inventario final es de 1.500 kilos de material X con un valor de 28.710 bolivianos. Esos son los datos del inventario final.
Y si lo vemos desde el punto de vista de control periódico, donde nos interesan los valores monetarios de los materiales, entonces diríamos que el inventario final de materiales es 28.710, ¿no? El valor, esto, que va a ir al estado de resultados. No se ve en el formato de control periódico la cantidad, no sabemos cuál es la cantidad. En el formato de control perpetuo, que es este, hay esa ventaja. Sabemos cuál es la cantidad. 1.500 kilos, 28.710. Si fuese criterio PEPS, decimos ahora, lo que hemos hecho era web. Si fuese criterio PEPS, ¿qué cambia? ¿No? ¿Dónde está la diferencia? Que ya está todo el Cardex con criterio PEPS, que dice PEPS. Básicamente es lo mismo, ustedes observan con calma, ¿no? Ocurre lo mismo, solo que acá en la entrega del 4 de mayo, en lugar de entregar material de la última compra de la que hemos comprado a 17,40, entregamos lo que hay en inventario, lo que está primero, o sea, lo que está a 15, los 1.000 kilos a 15 del inventario inicial, ¿no es cierto? Por eso es PEPS, primeros en entrar, primeros en salir. Estos 15 se entrega primero, los 1.000, todo lo que hay, y como me falta todavía 500 para completar 1.500 para la orden 745, recurro entonces a la compra que acabo de hacer de 17,40 el kilo, de 5.000. Y con eso completo estos 500 y tengo 1.500 a la orden 745. Esa es la diferencia, ¿no? En el criterio WEPS, fíjense, tenía los 1.500 acá directamente a 17,40, a las 7:45. Y donde sí se partía en dos la entrega era en las 7:48, ¿no? En este caso, en las 7:45 se parte en dos y en las 7:48 es directo, 1.500. En ambos casos mi saldo es cero, ¿no? Por supuesto, eso no va a cambiar, pero esto cambia, ¿no? Este es el detalle, el cambio que ocurre, ¿no? Luego viene la compra, la entrega, etc. Entonces, esa es la diferencia entre el criterio PEPS y WEPS y que puede dar lugar a diferentes resultados de inventario final especialmente. Inventario final, que luego vamos a ver cómo afecta eso al inventario final. Aquí no está completo, ¿no? Falta completar. Si ustedes completan esto en criterio PEPS, se van a dar cuenta que si bien el saldo en cantidad va a ser el mismo en ambos criterios, lo que va a cambiar es el valor, ¿no? Lo que va a cambiar es el valor del saldo. Entonces pueden completar este criterio PEPS y sacar sus propias conclusiones. Bien, devoluciones. Hasta ahí, digamos, un repaso de lo esencial que muestra una hoja Cardex. Las transacciones básicas fundamentales. ¿Cuáles son esas? Inventario inicial, compras, entregas y la deducción del inventario final, ¿no? Las transacciones básicas y los datos fundamentales de una hoja Cardex. Adicionalmente a eso, se presenta en el caso de las devoluciones, que también se anotan en el Cardex. Devoluciones de material directo. ¿Qué implica esto de las devoluciones? Implica retornar, regresar, devolver, ¿no? Materiales, una vez que estos se han despachado o entregado o se han recibido. Claro, eso es devolver. Cuando alguien recibe algo y no corresponde, entonces devuelve. O alguien nos da alguna cosa y nos dice, mira, me he equivocado, devuélveme, por favor. Entonces, lo que ya hemos recibido hay que devolver. ¿No? Entendemos lo que es devolver, retornar, regresar. En este caso hay devoluciones, como ya lo habíamos mencionado también en un esquemita anterior. Ahora, algunos elementos importantes para entender las devoluciones. Vean esto que está anotado ahí. Dice,
Toda devolución de materiales evidencia síntomas de algún problema en el sistema de producción. O sea que cuando hay devoluciones, es que hay problemas. No es normal, ¿no? No es algo que se deba tomar como rutinario, que siempre ocurre, está bien, hay devoluciones. No, esto es evidencia de problemas. Algo está mal. Cuando hay devoluciones, algo está mal. Síntomas de problemas en el sistema de producción. No se debe tomar las devoluciones como algo rutinario, corriente, que siempre ocurre, que a nadie debería extrañar ni sorprender. No, más bien al revés, todo lo contrario. Cuando hay devoluciones, uno tiene que preocuparse. Tiene que llamar la atención ese hecho, es decir, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estamos devolviendo? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema? Tiene que ser una alerta que se enciende, las alarmas empiezan a marcar en amarillo, ¿no? Con tendencia a volverse alerta roja. Algo está pasando cuando hay devoluciones. Por lo tanto, esto que está anotado acá es importante. Toda devolución evidencia síntomas de problemas en el sistema de producción. Las devoluciones no deben ser tratadas como transacciones normales o habituales. No es algo normal ni habitual cuando ocurren devoluciones. Si ocurren, debiera ser algo muy excepcional y adecuadamente justificado. No es algo normal, no es algo habitual. Porque las devoluciones significan costo en contra y puede ser una fuente importante de generación de pérdidas. Si estamos devolviendo materiales de producción al almacén por defectos en el material y estos defectos se han ocasionado, se han generado en el mismo almacén, es costo en contra, ¿no? Ahora, ¿por qué se han generado estos defectos en el almacén? Por mal almacenaje, por condiciones inadecuadas de almacenamiento, hay humedad, hay polvo, no hay condiciones adecuadas, el material está siendo maltratado porque las condiciones naturales del ambiente son agresivas. Claro, no es lo mismo tener materiales a la intemperie, al sol, a la lluvia, al viento, al polvo, sujetas a esto, que tener materiales bajo techo, con condiciones adecuadas, con limpieza permanente, inclusive con control de plagas, control de alimañas. ¿No? Los almacenes siempre tienen la susceptibilidad de generar condiciones inadecuadas de conservación, ¿no es cierto? A ver, ustedes vean, seguramente que en la casa, y esto a veces es inevitable, en la casa tenemos un lugar, un ambiente, una habitación, un sitio donde están todos lo que llamamos los cachivaches, ¿no? Todo lo que ya no usamos, todo aquello que ya está malogrado, en desuso. Y a veces nos gusta guardar, nos gusta mantenerlo ahí, no nos deshacemos fácilmente de estos objetos. Y muchos de nosotros, la mayoría, no quiero decir todos porque sería generalizar de un modo poco adecuado, muchos de nosotros tenemos esa costumbre de guardar en algún lugar, y llamamos el depósito, ¿no? De guardar en algún lugar estos artefactos, objetos, artículos, hasta prendas de vestir que a veces ya ni usamos. Y cuando está mucho tiempo ahí almacenado, guardado, genera condiciones también no deseadas, ¿no? Genera consecuencias que no nos gustan, o sea, aparecen alimañas, aparecen las telarañas, hasta los ratones pueden aparecer ahí. Entonces, ese tipo de situaciones son en una empresa, son costo en contra cuando las condiciones de almacenamiento no son adecuadas porque están dañando el material y el material cuesta dinero, se paga, se compra ese material. Por eso es que una devolución por defectos en el material, defectos ocasionados por condiciones de almacenamiento no apropiadas, es un serio problema, porque tenemos encargados, tenemos gente responsable del almacenamiento y sencillamente este personal no está cumpliendo con su trabajo.
como decimos acá. En esencia, esto implica que alguien no está realizando un buen trabajo o no está haciendo su trabajo como debería. Y eso de alguien es así, ¿no? Tiene nombre y apellido, porque las cosas en la empresa, en la fábrica, en la institución, no son pues, como diríamos, no son autónomas ni ocurren por sí mismas. Hay personas, hay seres humanos por detrás, hay trabajadores, empleados, responsables, hay gente designada para hacer ciertas tareas. Cuando hay devoluciones, implica que alguien no está haciendo un buen trabajo, no está haciendo su trabajo como debería, especialmente cuando las devoluciones son por daños, por defectos. Ahora está bien que yo devuelva el momento de recibir el material del proveedor, detecto fallas, devuelvo en ese instante, no recibo el material, eso es lo correcto, pero no que el material entre al almacén, pase controles de calidad, tiempo transcurre y recién me doy cuenta que no había sido el material que necesitaba, que no cumple especificaciones técnicas, que está mal logrado, que está defectuoso, que el material es así, que el material tiene esto. Ya no ve. Alguien no está haciendo su trabajo, pues. Alguien está haciendo un pésimo trabajo, no le está dando la seriedad que corresponde a su función como encargado del almacén o de control de calidad o el puesto que le compete, que le corresponda. Entonces, alguien no está haciendo su trabajo. Las devoluciones implica eso. Y esto que estamos anotando acá es importante. En otras palabras, no es solo ver devoluciones como transacciones que hay que poner en el Cardex, ¿no? Y desde el principio he ido enfatizando en eso. Les dije, esto para ustedes, jóvenes estudiantes de ingeniería, no es cultura general ni es para aprender de memoria. Estos son temas de análisis, estos son temas que sirven para procesos de toma de decisiones. Esto implica reflexión, implica cursos de acción, implica trazar estrategias. O sea, hay una serie de elementos propios de la ingeniería que son emergentes de lo que es el tratamiento de los materiales y de los costos en general. El tema de costos es esencial, es fundamental. Entonces, no vean devoluciones como una transacción que hay que anotar en el Cardex, dice la orden de devolución devuelve tanto por tal razón en fecha. Ya listo, como si nada, lo anotamos, menos devoluciones. No, entiendan que detrás de eso hay problemas, ¿no? Hay problemas. Y eso es lo que quiero que noten con esta parte de devoluciones. Que noten que no es algo habitual, no es algo normal y hay que tomar acciones. Hay que corregir esto. No puede ser que sigamos así, que todo el tiempo estemos reportando devoluciones. Las empresas u organizaciones son lo que la gente que está en ella es. El equipo de trabajo de ustedes es como es porque ustedes están ahí. La empresa es lo que es porque ustedes están ahí. ¿No? Las empresas, organizaciones son lo que la gente que está en ella es. La gente hace, ¿no? Las personas, los seres humanos hacen a las empresas y organizaciones. Las organizaciones por sí mismas no son pues seres o entidades vivas por cuenta propia, son entidades vivas porque hay personas, hay gente que hace posible que esto sea de esa manera. Por lo tanto, si una empresa tiene éxito, va adelante, logra sus metas y objetivos, es porque tiene a las personas competentes y adecuadas dentro de ella. Y si la empresa no logra todo esto, siempre está en problemas, ¿no? Nunca sale de sus situaciones de crisis, es también por la gente que está ahí. Pues. Entonces la empresa o organización es lo que la gente que está en ella es. Entonces mucha atención con eso. Ahora que están haciendo un grupo de trabajo, su grupo es como es porque ustedes están ahí. Si su grupo tiene éxito y le va bien, es porque ustedes están ahí. Si le va mal, es porque ustedes están ahí también. ¿No? Ese es un detalle importante que hay que tomar en cuenta. Las personas hacemos a las instituciones, a los equipos de trabajo, a las empresas, a los negocios. Las personas, nosotros hacemos eso.
Bien, las devoluciones de material directo, en lo concreto entonces. En el escenario del sistema de producción, esto ya hemos visto antes, no debería sonarles conocido. Ahí están los proveedores, el almacén, producción, las compras, las entregas. Y se van dando las devoluciones. Devoluciones 1, de producción al almacén, ¿no? Es el primer tipo de devoluciones. Y las devoluciones 2, del almacén al proveedor. Muy bien, o sea, después de haber entendido que las devoluciones son un problema, que no es algo habitual y normal, que hay alguien que no está haciendo bien su trabajo, entendemos cómo debemos registrar estas devoluciones en el CARNES. Se dan dos casos, cuando la devolución es de producción al almacén y cuando la devolución es del almacén al proveedor. Son los dos casos. El primer caso, producción al almacén. Esto ocurre cuando una orden de producción ha recibido materiales provenientes de entregas del almacén de materiales, ¿no? De ahí viene. La orden de producción involucrada detecta alguna falla o error en dicha entrega. Claro, está recibiendo producción y detecta fallas o errores y procede a devolver el material directo. ¿Por qué devuelve? Por defectos en el material, primera causa. Defectos en el material entregado. Ahora, el que tenga defectos no significa necesariamente que esté dañado, porque también puede estar dañado, pero no es solo eso, sino que el material directo no cumple especificaciones técnicas, ¿no? A eso también se llama defectos en el material. Hemos pedido material de media pulgada y nos han entregado de 3/4 de pulgada. No cumple, ¿no ve? No está dentro de nuestras especificaciones técnicas. No es el material adecuado, no es lo que hemos pedido. Entonces devolvemos. También puede tener fallas por deterioro, etcétera, lo que dijimos. El material estuvo almacenado mucho tiempo, las condiciones ambientales han afectado al material y este está deteriorado. Llega a producción y no podemos procesar este material porque el material está dañado. Y si el material está dañado, el producto que se va a fabricar con ese material dañado también va a ser un producto dañado, ¿no? No porque lo procesemos o fabriquemos el producto, el material se va a arreglar. Si está dañado, está dañado. Por lo tanto, se debe devolver el material dañado. Se devuelve por defectos. Y la segunda causa de la devolución es por exceso. Exceso de material directo entregado, o sea, en demasía. Este caso ya es un poquito más extremo, ¿no? De negligencia, de descuido, de personal distraído. A ver, ¿cómo podemos entregar material por demás? El requerimiento dice 1.500 kilos y resulta que yo como encargado del almacén entrego 1.800 kilos. ¿Por qué? ¿No ve? O sea, ya es hasta inexplicable. O sea, ¿qué pasa? No sabe leer, no entiende los números. El pedido dice claramente 1.500 kilos que necesita producción de material. La orden 3746. Y yo entrego 1.800 kilos. Me invento los 1.800 kilos, quién sabe de dónde. Claro, debe estar pensando en alguna cosa, estaba distraído, no me di cuenta, leí mal el número. Pueden haber explicaciones, pero estoy haciendo mal mi trabajo, ¿no? Entonces, ese es un caso ya extremo de entregar por demás. Entregar por demás es como cuando ustedes reciben cambio por demás. Pagan una cuenta y les dan el cambio y el cambio está por demás. La persona que les ha cobrado está distraída, está en otra cosa, se ha equivocado, ¿no? Le está entregando por demás el cambio. Lo correcto es que ustedes hagan notar eso y devuelvan. Aunque no les dé ganas de devolver, pero lo correcto es que devuelvan. Pero la persona que está cometiendo el error lo está haciendo de manera gruesa, ¿no? Entregando por demás. No puede ser. Pero sucede. Y debiera suceder alguna vez, debiera ser excepcional, ¿no? Un caso aislado, así rarísimo,
No es algo que debe suceder todo el tiempo. Entregamos en exceso y nos van devolviendo. Son las dos causas por las cuales se puede devolver este material. Normalmente, cuando ocurren esas devoluciones, toda la información vinculada a esta transacción está completamente disponible. O sea que no hay mucho donde investigar, donde averiguar. Sabemos qué cantidad es, cuándo hemos entregado, qué valor tiene ese material, a qué orden de producción ha ido. O sea, la información está ahí, porque las empresas y los sistemas de producción registran, ¿no? Todos estos datos y existen niveles de trazabilidad bastante eficientes. Yo puedo saber exactamente de dónde está proveniendo esta devolución, qué material es, de qué fecha, a quién se ha entregado, qué cantidad, cuál ha sido su precio unitario, etc. Así que no hay necesidad de investigar, de buscar nada. La información está disponible. Por ejemplo, en fecha 10 de mayo, si seguimos con el Cardex, ¿no? Porque vamos a llevar esto al Cardex. Devoluciones de producción al almacén. Por ejemplo, el 10 de mayo la orden 748 devuelve al almacén 600 kilos por exceso, ya que la transacción del día 4, en la transacción del día 4 de mayo, se especificaba claramente 900 kilos en lugar de los 1.500 que fueron entregados. Lo que les dije, ¿no ven? Han pedido, o sea, el requerimiento de producción era de 900 kilos, y como en producción de memoria entregaban 1.500 a todos, entonces le han entregado 1.500, ni se han fijado siquiera que el requerimiento hablaba de 900. Han ido 600 kilos en exceso. Entonces, eso se registra de esta forma. Aquí están las entregas del 8 de mayo, donde están los 1.500 kilos a cada orden de producción, ¿no? Y la última transacción, la número 6, dice devoluciones a almacén. La orden 748 ha recibido 1.500 kilos y en las devoluciones se está devolviendo a 15 bolivianos 600 kilos. No, esto es de, a ver, la 748 devuelve al almacén 600 kilos en fecha 10 de mayo por exceso. Se especificaba 900, dice claramente. Entonces, estos 15 son de aquí, de esta transacción, de la entrega del 4 de mayo. Y aquí está devolviendo, de esta transacción. Se ha entregado 1.000 kilos, 1.500 en total, ¿no ve? 1.500 en total. Y dice que esta orden 748 ha hecho un requerimiento de solamente 900 kilos. Entonces estamos devolviendo 600 kilos que están por demás. Ahora, fíjense que estos 600 kilos están saliendo de la última parte de la entrega. Esta entrega está en dos, ¿no? En dos partes esta entrega, una de 500 kilos y otra de 1.000. Y estos 600 kilos que se están devolviendo están saliendo de los 1.000 que se han entregado por último, por eso está a 15. El precio unitario, 15, fíjense acá, 15. Ahora, ¿por qué estamos devolviendo de aquí? Porque es criterio Webs. Lo último en entrar tiene que ser lo primero en salir. Y eso nos lleva a una conclusión importante. En el caso de devoluciones, se aplica también el mismo criterio con el que se está evaluando el almacén en la hoja Cardex. Si estamos aplicando criterio Webs en esta hoja Cardex, al devolver también aplicamos criterio Webs. Y este es un caso de ese tipo. Tenemos una entrega en dos partes, tengo que devolver 600 kilos, y no sé de cuál, ¿no? Podría haber devuelto 500 a 17.40 y 100 a 15, ¿no es cierto? En dos partes. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Chiquitito para vencerlo. ¿Sí? Alguien abrió su micrófono, ¿no? Por ahí, por favor, apaguen ese micrófono y atiendan la clase. Alguien está distraído ahí con otra cosa. Atiendan la clase, por favor, y cierren el micrófono, que pareciera que alguien quiere hacer una pregunta.
Pero creo que no es pregunta alguna, sino alguien está distraído. ¿Ha cerrado su micrófono? Sí, no, sigue abierto ese micrófono. Cierren ese micrófono. Si no lo cierra, lo voy a tener que sacar de la clase. A ver. Sí, estoy escuchando su novela ahí. Ahí está, ¿no? Ya cerró su micrófono. Atiendan la clase, jóvenes. No se descuiden. Distraen al resto y aquí nos interrumpen la clase. Bien, a ver, ¿dónde estábamos? Ya no me acuerdo. A ver, aquí. No, pues, no es esto. Producción del almacén. Aquí estamos, a ver. Ya, ok. Les decía eso, de que como es criterio WEBS, entonces si la entrega ha ido en dos partes, como en este caso, en dos partes, la devolución se hace igual bajo el mismo criterio. Lo último en entrar es lo primero en salir. Aquí está devolución del almacén, 15, 500, 600 kilos, de lo último que ha entrado, no de esto. De esta segunda parte de la entrega a la orden 748. Eso en criterio WEBS. Si fuese criterio PEPS, aquí está todo pintadito, está acá, ¿no? De dónde sale esta devolución. Criterio WEBS, esto es bajo criterio WEBS, ¿no? Esta devolución. Los 15 a 15 bolivianos el kilo de la orden 148, los 600 kilos salen de ahí. El mismo ejemplo, bajo criterio PEPS, si hubiese sido criterio PEPS, lo mismo, noten la diferencia. Aquí está la devolución del almacén, en la penúltima fila, 500 y 100, 600 kilos que se devuelven. Pero es criterio PEPS, y bajo criterio PEPS, como esto se ha entregado en dos partes, lo primero en entrar es lo primero en salir. O sea, 500, estos 500 sale primero y lo que me falta devolver, estos 100, salen de esta otra, ¿no? De estos 1000, 100. Con lo que la orden 748 se va a quedar con 900 kilos. Vean la diferencia entre un criterio y otro. No es lo mismo, ¿no? Aplicar criterio PEPS que criterio WEBS. Esta es la entrega y ahí está la devolución con criterio PEPS. Está en dos, criterio PEPS. ¿Está bien? Entonces, ese detalle hay que cuidar. Hay que tener especial cuidado con estos pequeños detalles, porque si no manejo así, me distorsionan los resultados, ¿no? Ya no sale el resultado correcto, va a haber fallas en mis resultados. Entonces hay que cuidar estos detallitos para no cometer errores y estar claros en cómo está funcionando el tema de devoluciones, siempre cuidando que sea el mismo criterio que estoy aplicando en Loja Carmex. El mismo criterio. Esas son las devoluciones de producción al almacén. Las devoluciones 2, del almacén al proveedor, el segundo tipo de devoluciones. Ocurre cuando el material comprado, recibido en el almacén proveniente del proveedor, se devuelve a este. Ahora estamos devolviendo al proveedor, al que nos vende el material. Compramos material y vamos a devolverle al que nos vende. Los controles en la recepción de material directo al almacén detectan alguna falla o error. Claro, eso es lo correcto, que los controles en la recepción detecten la falla antes de que ingrese al almacén.
Porque una vez que ingresa, quiere decir que ha pasado estos controles, ¿no? Que estos controles no han funcionado. Cuando luego de un tiempo nos damos cuenta que no cumple especificaciones, tiene defectos o lo que sea. Entonces, los controles deben detectar estas fallas o estos errores y devolver. En consecuencia, se procede a devolver. Igual, las razones son las mismas, por defectos, no cumple especificaciones técnicas, tiene fallas, está deteriorado, etc. O por exceso, el material directo entregado por demás. Ahora, esta segunda causa es mucho menos probable en este caso, o sea, que el proveedor se equivoque y me entregue por demás, casi nunca ocurre, ¿no? Casi nunca. No quiero decir nunca, pero por lo menos no he visto un caso en el que el proveedor entregue por demás y después estemos devolviéndole al proveedor porque ellos se equivocaron, porque este ya es error del proveedor, entregar por demás. Y si yo tengo buenos controles de recepción, estos controles de material directo, recepción de material directo en el almacén, entonces detecto inmediatamente que está por demás y ni siquiera recibo, ¿no? Le digo, mire, nosotros hemos pedido 3 toneladas y aquí me están queriendo entregar 3 toneladas, coma 1, son más 100 kilos. No, estos 100 kilos están de más, por favor, lléveselo porque no es lo que estamos pagando nosotros, solo estamos comprando 3 toneladas. Eso va a detectar controles en la recepción, el exceso. Pero si dejo, si pasa el material, entra al almacén, ahí también ya tengo cierto nivel de responsabilidad, ¿no? Porque he recibido material por demás. Si sé exactamente cuánto debería haber recibido de ese proveedor. Bueno, casos y casos, pero de todas maneras dijimos que esto es muy poco frecuente, casi no ocurre. De la misma forma que en devoluciones 1, toda la información vinculada a este tipo de devoluciones está completamente disponible también. O sea, no hay nada que investigar acá, ¿no? Está ahí. Han visto en el caso de las devoluciones 1, están los datos, dice de qué orden es, de qué fecha, con qué precio, qué criterio. Todo está disponible. Por ejemplo, el 11 de mayo se devuelve al proveedor el 50% del material directo X regresado de producción por exceso en la anterior transacción. Ok, le vamos a devolver al proveedor entonces la mitad del material que estaba por exceso antes. Acá están las transacciones, la hoja Cardex, está la devolución al almacén, criterio Webs, estamos con criterio Webs en nuestro ejemplo, los 600 kilos, ¿no? Y la última transacción, devolución al proveedor, 7. Devolución al proveedor, claro, es lo mismo, ¿no ven? Los 600 que me han dado en exceso, voy a devolver el 50%, 300 kilos, salida. 300 kilos al mismo precio al que he recibido ese material, a 15. Ahora, noten acá un detalle. Cuando la devolución es de producción al almacén, es una entrada al almacén. 600 es una entrada, es una devolución de producción al almacén, ¿no ve? Y es una entrada al almacén. Y cuando la devolución es del almacén al proveedor, es una salida. Aquí está 300. Salida. Es una salida. Pequeño detalle, pero también obvio, ¿no? También lógico ese detalle. O sea, no necesito pensar mucho, es obvio que si el almacén está devolviendo, o más bien, si producción está devolviendo al almacén, el almacén está recibiendo ese material, entonces es una entrada, pues no hay dónde perderse, está entrando el material. Y si el almacén, recibiendo ese material, se lo devuelve al proveedor, regresa al proveedor, está saliendo del almacén, una salida, 300 kilos. Vean que es lógica nomás, ¿no? No es necesario memorizar eso, es lógica, es sentido común. Cuando vuelve de producción al almacén, entra al almacén. Y cuando devolvemos al proveedor, sale del almacén. Por eso acá es una salida de 300 y una entrada de 600. Este es el criterio Webs. Estos 600 es el 50%, ¿no?
300 es el 50% de 600, la devolución del material del almacén al proveedor. Como ven, no es difícil, pero sí hay que estar concentrado para no equivocarse. Para no equivocarse. El mismo ejemplo bajo criterio PEPS. Este era el criterio PEPS, ¿no? En dos partes devolvíamos el material de producción al almacén, el criterio PEPS. Entonces al proveedor, como es criterio PEPS, devolvemos el 50%, o sea, 300 kilos, y tiene que salir como es criterio PEPS, de los primeros en entrar. Los primeros en entrar son los 500. De estos 500 salen estos 300. Por eso acá el precio unitario es 17,40. Primeros en entrar, primeros en salir. Criterio PEPS. Hay diferencias, ¿no es cierto? Especialmente cuando las entregas son en dos partes. Si fuese en una sola, no habría diferencia. El criterio PEPS o web sería igualito. Si es que esta entrega no se hubiese partido así en dos partes, como en este ejemplo. Porque no habría ningún problema. Pero por cuanto esto se ha partido en dos partes la entrega, ahí hay que analizar con calma. Y no solamente pueden ser dos, pueden haber tres partes en las que una entrega puede dividirse. Entonces hay que tener cuidado con eso. El 50% de 600, ¿no? 500 más 100 es 600, el 50% es 300. Y ese es el tratamiento que se hace a las devoluciones, tanto de producción al almacén como del almacén al proveedor. Y así es como se registra en la hoja CARPEX. Conclusiones de las devoluciones. Conclusiones importantes para tomar en cuenta. Se debe tener especial cuidado al registrar y tratar los datos de devoluciones. Cuidado, ¿no? Cuidado, mucho cuidado. Se recomienda analizar la situación, comprender la información disponible y aplicar buen criterio y sentido común, lógica, a cada caso, ¿no? Son cositas que a veces nos faltan, ¿no es cierto? Nos acostumbramos a hacer las cosas mecánicamente, automáticamente. Queremos aplicar fórmulas a todo. Sumar, restar, listo, aquí se pone más esto, menos esto, ya. No siempre es así. No siempre es así. La recomendación es analizar la situación, entender lo que está sucediendo y sentido común, lógica, deducción lógica en cada caso. Entonces, recomendación importante, mucho cuidado con las devoluciones. Las devoluciones 1, como conclusión también, de producción almacén, se anotan luego en lo que se llama la concentración de salidas. Más adelante vamos a ver la concentración de salidas. Ahí es donde se registran, en resumen, las devoluciones tipo 1 de producción al almacén. Y se restan las cantidades y valores en las órdenes de producción involucradas. Hay que restar en la concentración de salidas todas las devoluciones que son de producción al almacén. Esa es una conclusión muy importante que lo vamos a ver también en la práctica. Si esas devoluciones ocurren por exceso, en algún caso, el material puede volver a entregarse a producción. Claro, si estamos devolviendo por exceso y luego tengo que entregar otra vez material, puedo volver a entregar este material, ¿no? Porque se ha devuelto por exceso. Puede volver a entrar a producción cuando necesite hacerlo. Mas no así las que se devuelven por defectos o fallas. Suena obvio, ¿no es cierto? O sea, puedo volver a entregar material devuelto por exceso, pero no tiene sentido que vuelva a entregar material devuelto por defectos. Porque ¿qué va a ocurrir si vuelvo a entregar material defectuoso? Me van a volver a devolver, si valga la redundancia. Nuevamente se va a devolver, o sea, en vano voy a entregar material defectuoso, ¿no? Lo que sí puedo entregar y se va a utilizar es aquello que se devuelve por exceso. Pero lo con defectos y fallas ya va a afectar, va a ir en contra de las utilidades de la empresa, si es que es
causada por condiciones inapropiadas de la misma empresa, habrá algún responsable que tendrá que asumir el costo de ese material, o finalmente, como dije, afectará las utilidades, ¿no? En el balance general aparecerá como pérdidas los materiales defectuosos por causas propias de la empresa. Entonces, hay situaciones que se dan cuando las devoluciones suceden u ocurren. Las devoluciones 2, el segundo tipo de devoluciones de almacén al proveedor, se anotan en la concentración de entradas. La otra era en la concentración de salidas. Esta es en la concentración de entradas, restando del total de compras realizadas en el periodo, tanto en cantidad como en valor. Entonces, esto que estamos anotando aquí de la concentración de salidas y de entradas, cuando veamos ese punto, lo vamos a resaltar. Ahí vamos a decir, aquí están las devoluciones, ¿no? Estas son las devoluciones 1 y estas son las devoluciones 2. Se registran para fines ya de determinación del costo de material directo del periodo. Muy bien. Finalmente está lo que se llama la importación de materiales. Importación de materiales, o sea, compras de materiales de proveedores que están fuera de las fronteras del país. Esto es compra de materiales, pero como es una compra de un proveedor externo, se llama importación. En otras palabras, hay que verlo como una compra de materiales. Como cuando anotamos compra, ¿no es cierto? Material a precio unitario, cantidad, etc. Pero en este caso es una importación y que se constituye en una compra de un proveedor externo. Importaciones son el transporte de bienes y servicios del extranjero, los cuales son adquiridos por un país para distribuirlos en el interior de este. Esas son las importaciones desde el punto de vista conceptual. Pueden ser estas importaciones de cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado nacional con propósitos comerciales. Consiste en el ingreso legal de mercancías de un país de origen al país importador o de destino, principalmente para el consumo. Entonces, acá dos elementos interesantes que nos van a servir. Uno es que existe un origen, un país de origen. Hay un origen del material y hay un destino. Normalmente el destino somos nosotros, la empresa, ¿no? Los que compramos, los que adquirimos el material, entonces somos el destino. Y el origen es el lugar de donde compramos. Material de Brasil, material peruano, material de Norteamérica, material del Asia, de China. Entonces hay un origen y hay un destino. Específicamente en el caso de importación de materiales directos, es la compra que se realiza de un proveedor externo del exterior del país, es decir, que se halla fuera de las fronteras nacionales. Y el tratamiento de este caso procura determinar el precio unitario del material directo para consignarlo en el CARDEX o tarjeta de existencias. En otras palabras, todo lo que vamos a hacer en este momento, entendiendo cómo son las importaciones, tiene que determinar, o nos va a permitir determinar este precio unitario de material que va a ir al CARDEX. Queremos saber con qué precio voy a anotar en el CARDEX, en otras palabras. Y para anotar ese precio tengo que hacer todo el procedimiento que vamos a ver a continuación. Solamente para eso, para saber el precio unitario del material que debe ir al CARDEX como una compra de un proveedor externo. A ver, si lo miramos en el CARDEX, vamos a regresar al ejemplo del CARDEX. Por ejemplo, aquí. En este CARDEX dice, voy a ir a esta compra, a la compra del 7 de mayo. Aquí hay una compra, ¿no? El 7 de mayo se compran materiales por un valor unitario de 19,14, 6.000 kilos, ¿no ve? Eso hemos entendido, no tenemos mayor problema, sabemos que es así, no tiene mayor dificultad, fácil. Ahora, en importaciones, esta compra, esto que aquí dice compra, va a ser una compra de un proveedor externo.
vamos a importar material, vamos a comprar de fuera del país. O sea, aquí en lugar de compra vamos a poner importación, que es lo mismo que compra, ¿no ven? Compra sinónimo de importación en este caso, porque es igual, estamos comprando material de un proveedor externo. Y todo el procedimiento de cálculo que vamos a hacer con derechos arancelarios, tributos aduaneros, valor FOB, todo el procedimiento que se hace de los datos de la importación de materiales, nos va a servir para hallar este precio unitario. O sea, cuando aquí yo ponga importación, mi pregunta va a ser, ¿y qué precio unitario voy a poner para el material que estoy importando? Para hallar este precio unitario, siga todo el procedimiento que viene a continuación. Eso me están diciendo. Y nada más, voy a poner eso aquí, el precio unitario, y como tengo la cantidad que estoy importando, este dato de cantidad va a ser conocido, voy a tener un saldo, el valor, un saldo en valor, todo igualito, todo exactamente igualito. Lo único que está cambiando es que en lugar de una compra local, es una compra de un proveedor externo, y voy a calcular el precio unitario que debo anotar en el CARDEX. Eso dice aquí, ¿lo ven? El tratamiento de este caso debe determinar el precio unitario de material para consignarlo en el CARDEX o tarjeta de existencias. Para eso es nada más. Fíjense, tanto trabajo que hay que hacer, todo un procedimiento, solamente para tener ese numerito, ese precio unitario. Ese es el objetivo, determinar el precio unitario de material directo. Bien, ¿cómo hacemos entonces? ¿Cuál es el procedimiento? Aquí está nuestro país. Mapa de Sudamérica, está el país, Bolivia, nosotros estamos ahí. En nuestro país. Lo vamos a agrandar el país. Se ve más grande nuestro país. Y el origen vamos a identificarlo en el Brasil. Vamos a suponer que estamos comprando material del Brasil. Material brasileño. Origen Brasil. Destino Bolivia. ¿Vale? Les dije que va a haber un origen y un destino. En el origen está el proveedor y en el destino estamos nosotros, nuestro almacén, la fábrica, almacén de materiales directos. El Cochabamba, digamos, Quillacollo. Ahí está. En medio del proceso está la aduana. Claro, hay que cumplir con los requisitos legales de importación de materiales y eso se hace a partir de las aduanas. Y también está la frontera, ¿no? Aquello que divide el país de origen del país de destino. En el caso de países limítrofes como Brasil, Paraguay, Argentina, Perú, la frontera es físicamente inclusive visible, ¿no? Aunque si ustedes van a la frontera como tal, no van a ver así unas rayitas rojas o una línea como las que se ven en los mapas. La frontera puede ser un paso fronterizo, un puente, y hay una franja entre un país y otro que muchos le llaman la tierra de nadie, y de hecho no pertenece ni a uno ni a otro país, que tiene una longitud, un ancho en realidad, un ancho de unos 5 o 4 kilómetros, que es el paso fronterizo, es la frontera, que podríamos asociarlo con estas líneas que aparecen aquí, con estas rayitas con las que se dibujan los mapas, ¿no? Entonces, como una franja de 4 o 5 kilómetros que separa un país de otro. Y hay lo que se llaman los hitos fronterizos que marcan los límites, hasta dónde es un país y dónde empieza el otro. Tiene su propia dinámica, ¿no? Que es también interesante conocer cómo es una frontera desde esa perspectiva. Si ustedes han viajado fuera del país y han pasado lugares de frontera, puede ser un puente, no solamente han pasado un puente, han pasado oficinas de aduana, de migración, no se han dado cuenta que en qué momento han cruzado esa línea que es la frontera como tal. Y en el caso de países fronterizos, eso se puede identificar, ¿no? Es más fácil. Pero ¿qué pasa con países que están más allá de nuestros límites? Que están en Norteamérica, en Asia, en Europa. ¿Dónde está la frontera? ¿No? Esta frontera que vemos acá.
Bueno, de hecho la frontera, en el caso de vuelos aéreos, por ejemplo, de viajes por avión, la frontera está en el mismo aeropuerto. Cuando uno hace registro de migración, digamos, estamos viajando, hemos llegado a Santa Cruz y estamos yéndonos a Miami, Estados Unidos. Entonces, estamos abordando el vuelo que va de Santa Cruz a Miami. En el momento en que entramos a la sala de preembarque internacional y cruzamos migración, hacemos sellar el pasaporte de salida, porque van a sellar nuestro pasaporte en el aeropuerto. En ese instante estamos cruzando la frontera, estamos entrando ya al país de destino, si se quiere. Aunque seguimos en Santa Cruz, ¿no? Físicamente. Pero técnicamente estamos ya fuera del país. Ya nos han sellado el pasaporte, hemos pasado, estamos en preembarque, ya hemos salido del país, estamos en la frontera. Así se entiende. ¿Ok? Bueno, detalles y cositas que a veces vale la pena tomar en cuenta. Bien, en este caso tenemos una frontera física, el país de origen, el país de destino, y está la frontera. Ahora, el material que compramos, está la frontera, esa línea roja. El material que compramos debe venir desde el origen, desde el proveedor, ¿no? Y aquí hay dos letritas que aparecen, OF, que va a significar origen frontera. Este va a ser un primer recorrido que va a hacer el material, desde el origen hasta la frontera. El material debe viajar, ¿no es cierto? Tiene que moverse, no aparece automáticamente en el destino. Tiene que recorrer caminos, tiene que venir por tren, por barco, por avión. Entonces hay un recorrido del origen a la frontera. Cruza la frontera y está el recorrido que se llama de frontera aduana. Este FA va a ser frontera aduana. Frontera aduana. Y finalmente, aduana destino. 3 tramos, diríamos. Origen frontera, frontera aduana, aduana destino. Y llega al almacén de materiales, a la fábrica. En todos estos recorridos, en los 3 que hemos mencionado acá, se van a generar costos. Y estos costos van a estar vinculados a los fletes y seguros que hay que pagar en cada uno de estos tramos. Fletes y seguros hay que pagar. Fletes y seguros origen frontera, fletes y seguros frontera aduana, fletes y seguros aduana destino. Son costos, ahí hay costos que hay que cubrir. Además, ahí están los costos donde se van a generar, origen frontera, frontera aduana, aduana destino. Además, va a existir lo que se llama un valor en el origen, el valor bajo las condiciones en las cuales el proveedor nos entrega la mercadería, que a esto generalmente se llama el valor FOB, el precio que representa para nosotros los compradores, los importadores, el material que estamos comprando a este proveedor externo. ¿Qué precio estamos pagando? Y ese precio incluye ciertas condiciones, ¿no? Y esas condiciones están expresadas en esto que se llama el FOB, que es un Incoterm, es parte de los Incoterms, los términos de comercio internacional. Hay como 12, 13 Incoterms que funcionan a nivel de comercio internacional, pero eso ya es parte de una especialidad de gente que se dedica a este tipo de actividad. Para nosotros, basta con entender que hay un valor, un precio por material, por unidad de material que se paga en el origen, al proveedor en el origen. Y una vez que pagamos ese valor, el material viaja de origen a frontera, de frontera a aduana y de aduana a destino. Y en ese viaje genera costos adicionales, especialmente de fletes y seguros. Fletes, el transporte, ¿no? Fletes y seguros. Eso en resumen. No vamos a hacer un curso de Incoterms ni de comercio internacional, pero vale la pena mencionarlo para tomarlo en cuenta, ¿no? Para que alguna vez les digan lo que hemos visto en alguna parte, esto de FOB, a ver qué significa valor FOB, qué quiere decir, ¿no? Es un Incoterm. Ok, esa va a ser la dinámica en la que se va a comprar el material del origen y que va a llegar al destino, con esos costos. Además,
en aduana se deben pagar los impuestos. O sea, todo material, todo producto que se importa está sujeto a pago de impuestos. A esto se llama derechos arancelarios, tributos aduaneros también le llaman, ¿no? Tributos aduaneros, derechos arancelarios, no es más que impuestos. Y dependiendo del tipo de material, del origen del material, de la cantidad de material, de una serie de factores, estos derechos arancelarios, este costo, estos tributos aduaneros, tiene diferentes alícuotas, o sea, diferentes montos, cantidades, formas de cálculo inclusive. Vamos a usar una genérica nosotros para no entrar en el detalle porque inclusive de un producto a otro, de un país a otro, esto cambia, no es lo mismo. Vamos a genéricamente utilizar esta fórmula de cálculo de los derechos arancelarios, que es más o menos aproximada a lo que en la realidad ocurre, aproximada, no es exacta. 15% del valor CIF frontera. CIF es otro incoterm. Este C y F que aparece aquí es otro incoterm. Entonces, valor CIF frontera, 15%. Y vamos a anotar después qué es el valor CIF para poder calcular ese 15%. Así que hablar de tributos aduaneros o derechos arancelarios del 15% valor CIF frontera en bolivianos es un dato bastante aproximado de lo que en general va a ocurrir con la mercadería que se importa. Ahora, si queremos tener datos más precisos, habrá que ver qué producto es, de qué material se trata, cuál es su procedencia, cuál es el valor de la factura en el origen, una serie de detalles. Incluso si son países que están sujetos a tratados de libre comercio o no, una serie de elementos que pueden cambiar la situación. O sea, cada caso puede ser muy particular. En general, para nosotros va a quedar así, 15% del valor sin frontera, con el mensaje de que esa es una forma de cálculo de los derechos arancelarios y que cada producto tiene su propia fórmula de cálculo dependiendo de otros factores. Y con eso tenemos finalmente la manera de calcular el costo unitario en fábrica del material importado, bolivianos por unidad, ¿no? Ya cuando llega al destino. Con toda esa información ya podemos calcular este costo unitario. A ver, por ejemplo, veamos este ejemplo. Se compran 3 materiales en fecha 12 de mayo del año 21. Seguimos con el Cardex, ¿no? Porque eso también va a ir al Cardex. 3 materiales. Tipo de cambio 6,97 bolivianos por dólar. Acá ya necesitamos manejar moneda norteamericana, divisas, dinero internacional. Porque estamos hablando de importaciones. Y estos son los datos que tenemos. Estamos importando material X, material Y y material Z. En estas 90.000 kilos de X, 49.500 litros de Y, 40.500 metros de Z. Noten la variedad de unidades, kilo, litro, metro. Es para tener una idea de que estas unidades pueden ser variadas, ¿no? Pueden ser de todo acá. No es un solo tipo de unidades. Y este ejemplo está a propósito con varias unidades mezcladas para que vean ustedes que se pueden usar las unidades que sean necesarias. Kilos, litros, metros, unidades, cajas, tambores, fusiles, lo que corresponda. Y aquí está el valor FOB, el precio unitario al cual el proveedor nos vende en el origen en las condiciones de este Incoterm. Nos da el kilo de material X a $2.50. Aquí en el origen, aquí, ¿no? Estamos hablando en el origen, aquí. En el proveedor, aquí estamos hablando. A 2,5. El material Y nos vende a $3,50 el litro. Y el material Z a $4,50 el metro. En este ejemplo estamos asumiendo que el mismo proveedor nos puede vender los 3 materiales. No siempre puede ser así. Podemos tener un proveedor para el material X, otro para Y, otro para Z.
no hay problema, ¿no? Los datos van a ser igual registrados como corresponde. Y están los costos de los fletes y seguros. Origen frontera, fletes y seguros, origen frontera, $2.622. Fletes y seguros frontera aduana, 21.585,61 bolivianos. Y fletes y seguros aduana destino, nada. Aduana destino es como cuando de la aduana recogemos la mercadería y llevamos a nuestro almacén, o el camión nos lo trae ya sin costo adicional, ya está dentro del costo de contrato que tenemos con el transportista, que nos ha cobrado origen frontera, frontera aduana. Entonces, aduana destino ya no hay costo, cero puede ser, ¿no? Como en este caso. Cero de costo aduana destino. O hemos mandado nuestro propio camioncito y ese costo está dentro de los costos indirectos y no va a ser parte del costo de importación. Entonces, pueden haber explicaciones del por qué el costo aduana destino es cero. Bien, esas son las condiciones del ejemplo. 3 materiales con esos datos. Con eso se construye la llamada hoja de costo de importación de materiales. Esta es la hoja de costo de importación de materiales. Están los 3 materiales o los que sean necesarios, sus cantidades, el precio unitario FOB en dólares, en bolivianos al tipo de cambio, el valor FOB de la compra, o sea, si cada kilo es $2.50, entonces 90.000 kilos es $225.000, ¿no? A eso se refiere el valor FOB, el total en valor FOB, en dólares y en bolivianos. Y una parte de este cuadro, de esta hoja de costo de importación, están los costos adicionales en bolivianos. Fletes y seguros, derechos arancelarios y total costos adicionales. Con eso se calcula el costo total. Y finalmente lo que nos interesa, el costo unitario. Este es lo que queremos saber. Este costo unitario es el que necesitamos conocer para llevar al Cardex, ¿no? Este costo. El primero irá pues al Cardex del material X. Este segundo irá al Cardex del material Y. Y este otro irá al Cardex del material Z. X y Z, los 3 materiales. Bien, eso es lo que queremos saber. Acá están los datos otra vez, cantidad, precio unitario, fletes y seguros, todos los datos de entrada que tenemos para trabajar esta hoja de costo de importación de materiales. Bien, fletes y seguros origen frontera, $2.622 al tipo de cambio de 6.97, que es el tipo de cambio, 6.97, eso es 18.275,84 bolivianos. Fletes y seguros frontera aduana, 21.000, eso ya está en bolivianos, 21.585, y aduana destino 0. Entonces sumamos estos 3 datos y el total de fletes y seguros es 39.860,95, ¿no? La suma de los fletes y seguros. Este total lo voy a anotar en el total de costos adicionales que corresponde a fletes y seguros. Lo anoto ahí, 39.860, son los totales de fletes y seguros. Está bien, ¿no ven? Estoy llevando eso a mi cuadrito de hoja de costo de importación. Bien, tengo eso, estamos ahí. Ahora, eso ya he calculado. Ahora vamos a calcular los derechos arancelarios, DA. Esto es derechos arancelarios, DA. Fletes y seguros ya está, ¿no? 39.000 hemos calculado el total. Derechos arancelarios. Los derechos arancelarios hemos dicho que corresponde al 15% del valor CIF frontera. Y el valor CIF frontera es la suma del valor FOB más los fletes y seguros origen frontera. A eso se llama valor CIF frontera. Al valor FOB más los fletes y seguros origen frontera. Los derechos arancelarios es el 15% de este valor, de este CIF frontera. Eso lo vamos a anotar
en la casilla que corresponda. Este es el valor FOB, esta flecha de acá. Fíjense, tal vez no hemos prestado atención a esta flechita. Estos 4.046.085 es el valor FOB. Entonces, eso es esto, ¿no? Valor FOB. Y fletes y seguros, origen frontera, es esto que ya tenemos como dato, 18.275,34. Estos son los fletes y seguros, origen frontera. La suma de ambos multiplicado por el 0,15, por 15%, me va a dar los derechos arancelarios. Entonces, el valor sin frontera es la suma de ambos, 4.046.000 más 18.275, y el derecho arancelarios, 15% de 4.064.000 de la suma, y eso había sido 609.654. Esos son los derechos arancelarios. Y esos derechos arancelarios, aquí está marcadito, ¿no? En la hoja de costo. Lo anoto en la casilla que corresponde. Ahí está. 609.654 va a la casilla de derechos arancelarios. La suma de fletes y seguros más derechos arancelarios me da el total costos adicionales. 649.515 en este caso. Entonces vean que estoy construyendo la hoja de costo de importación de materiales. Bien, llego hasta ahí. Si hago la suma del valor FOB de 4.046.000 más 649.000, eso me va a dar el costo total en bolivianos. O sea, 4.695.600. Esto ya es aritmética, ¿no? Estoy sumando nomás, estoy sacando el costo total, el total costos adicionales, etc. Estoy llenando la última fila de la hoja de costo de importación de materiales, en otras palabras. Ok, entonces estamos ahí. Seguimos, así está nuestra tabla. Aquí está nuestro cuadrito, nuestra hoja de costo de importación de materiales. Fletes y seguros, 39.860,95. Derechos arancelarios, 609.654,05. Total costos adicionales, 649.515. Total costo o costo total, 4.695.600. Tengo los totales. Ahora, lo que tengo que hacer es el cálculo de fletes y seguros, derechos arancelarios y total costos adicionales por material. Esto es el total, ¿no ve? Es el total de los tres materiales, de X y Z. Ahora lo que hay que hacer es calcular por material, para cada material. Es decir, que tengo que llenar estas casillas que están acá oscuras todavía, no tienen nada de estas casillas, están vacías. Tengo que llenar estas casillas. A eso es a lo que llamamos el cálculo de los fletes y seguros, derechos arancelarios y total, costos adicionales por material. Llenar esas casillas. ¿Y cómo hacemos eso? Por regla de tres simple, ¿no? Costos, fletes y seguros para cada material. Empezamos con fletes y seguros y aplicamos regla de tres sin mayor dificultad ni complejidad. ¿Cómo sería nuestra regla de tres? Hacemos la relación de proporcionalidad, 4.046.085 es a 39.860, el total del valor FOB es al total de los fletes y seguros, la relación de proporcionalidad, como para el material X, 1.568.250 es la incógnita, es lo que queremos saber, ¿no? 1.568.250 es lo que tenemos de material X, que es esto. Voy a hacer una flechita aquí. Eso es. 1.568.000 para el material X.
Aplicamos R de 3, aquí está, multiplicado, dividido, ¿no? Esta es la formulita de la R de 3 que estamos aplicando, y eso nos da 15.449,98. Y ese dato lo traemos a la casilla que corresponde, 15.449,98. Regla de 3, ¿no? Estamos aplicando solamente reglas de 3. 15.449,98. Para Y, hacemos lo mismo, la misma hermenéutica, regla de 3, ahí está la fórmula, y eso da como resultado 11.896,49. Y eso lo traemos aquí. Y finalmente para Z, siguiendo el mismo procedimiento para material directo Z, da 12.514,48. Y lo coloco en la casillita, ¿no? 12.514,48. Obviamente la suma de 15.000 más 11.000 más 12.000 tiene que dar 39.000. Y da, ¿no? Tiene que dar. Eso no puede fallar. Regla de 3 simple. Y ya tengo distribuido el valor de fletes y seguros, el total de fletes y seguros por material, para cada material, para X, para Y y para Z, para cada uno. No lo tengo así, bien clarito, ¿no ve? Lo he distribuido sin mayor problema. Y eso ha sido resultado de aplicación de una regla de 3 simple. Por regla de 3 simple. Bajo la misma lógica, los costos de derechos arancelarios por cada material. Derecho arancelario está aquí, 609.000. La misma lógica, hago lo mismo, exactamente lo mismo. 4.046.609 con este valor. Para X, 1.568.000. Lo mismo, ¿no ve? Igualito. 236.000 va a salir el resultado, eso lo anoto aquí. 236.300. La misma hermenéutica, todo igualito. Regla de 3 simple, distribuyo los derechos arancelarios entre cada uno de los materiales. Para Y, 181.000, anoto. Y para Z, 191.203. Ahí están los 3 resultados para cada uno de los materiales. 236.300,02, 181.951,02 y 191.403,02. La suma de estos 3, por supuesto, que debe darme 609.654,05. 0,6 debería dar, ¿no? Está redondeado acá los decimales. ¿Ok? Entonces, ya tengo distribuidos los costos de fletes y seguros y derechos arancelarios. Ya los tengo distribuidos por material. Aplicando solamente regla de 3. Vean que no tiene mayor complejidad este cálculo, ¿no? Se aplica regla de 3 y ya tenemos eso. Así está quedando nuestro cuadrito. ¿Qué nos falta? Total costos adicionales. Total costos adicionales para cada material. Eso ya más fácil, ¿no? Ahí ni siquiera necesito aplicar regla de 3. Una suma directa. Sumando fletes y seguros y derechos arancelarios. Eso nos va a dar costos adicionales. Hacemos la suma. Para X, 15.449 más 236.300, 251.750. Ahí está, ¿no? 251.750. Ya fácil, ¿no? Voy a hacer esta suma, ya no necesita mayor explicación siquiera, ya todos sumar nomás, 193.000 y Z 203.917. Tengo total costos adicionales. Y de la misma forma en que en las anteriores columnas estos totales eran la sumatoria de estos 3 datos, igual acá, 649.000 será pues la suma de 251.000 más 193.000 más 203.000. Eso se va a cumplir. Y tengo los costos adicionales.
Costo total. Ya, finalmente llegamos al costo total. Costo total en bolivianos. Costo total en bolivianos, hemos dicho que es la suma del valor FOB más total costos adicionales, ¿no? Entonces, sumamos valor FOB más total costos adicionales, esta columna con esta otra columna, y tenemos los resultados. 1.820.000 para X, 1.401.400 para Y, y 1.474.200 para Z. Suma, ¿no? Una aritmética elemental, una suma sencilla. Una suma sencilla. Ahí está nuestro cuadrito de hoja de costo de importación de materiales. Y ya estamos. ¿Qué nos falta? Costo unitario. Ya nos falta el costo unitario, o sea, lo que finalmente queríamos. Recuerdan que este es el objetivo, ¿no? Estos datos necesitamos para llevar a la hoja Cardex, hemos dicho. Para eso es todo esto. Todo lo que hemos hecho es para hallar finalmente estos números que deben ir a la hoja Cardex. Este primero va a ir a la hoja Cardex de X, este otro va a ir a la hoja Cardex de Y y este va a ir a la hoja Cardex de Z. Como estamos en este ejemplo trabajando con el material X, entonces solamente nos interesa ver el de X, aunque nosotros también los podemos calcular. Cálculo del costo unitario para cada material, valores para el Cardex. Dividiendo costo total entre la cantidad. Tenemos el costo unitario. Tan simple como eso, es el costo total y es la cantidad. O sea, 1.820.000 entre 90.000 para X, ¿no? Hacemos eso para X, 1.820.000 entre 90.000, 20,22. Ya está, ahí está, ya lo hemos anotado, está en la casillita. 20,22 había sido el precio unitario del material X con el que llega al almacén, lo que vamos a anotar en el Cardex. Para Y, 28,31. Y para Z, 36,40. Y está resuelto nuestro problema de importación de materiales. Ya tengo el dato. El dato que buscaba era el costo unitario, ¿no? Ya está. Ya lo logramos. Si lo llevo eso al Cardex, al último está la transacción número 8. Aquí está. Esto de aquí. El 12 de mayo, importación, precio 20,22, lo anoto ahí, ¿ven? Eso da el valor precio unitario. Materiales, para eso es, ¿no? Para poner en esta casillita. Entrada 90.000 kilos, saldo 91.800, en valor entrada 1.820.000, saldo en valor 1.853.210. Ya está registrado el material X en la hoja Cardex. Si tuviese la hoja Cardex de Y, haría lo mismo. Para Z, igual, anotaría lo que hemos encontrado, los precios unitarios. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. A ver, hasta ahí entonces. Vamos a hacer un descanso. Prácticamente casi hora y media y un poco más sin parar. Necesitamos descansar, ¿no? Necesitamos movernos un poquito, tomar un café, reaccionar, despabilarnos. Bien, vamos a hacer un break de unos 20 minutos, vamos a tomarnos un cafecito por ahí y regresamos para ya terminar la clase de hoy con lo que es la concentración de entradas y a ver si alcanzamos a ver concentración de salidas. Estamos repasando rápidamente lo que es la hoja Cardex y la parte de importaciones, que creo que es importante que la tomen en cuenta. Muy bien, haremos un break, jóvenes. Nos vemos en 20 minutos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok, bien, paramos ahí. Voy a cortar esto y
y ya nos vemos en un ratito.